Claro. El que quiere muña bonita aguanta jalón. Ay, no. Bueno, mire, Jaxel Román, No, al revés, estoy dando, embajador, estoy dando y dando. asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, experto en política internacional. Bienvenido, buenos días. Y local también. Y local, sí, claro. sin duda. A propósito de política local, ¿usted no cree como que es un golpe duro a los partidos políticos quitarle el 50% o proponer quitárselo de los fondos que le da el Estado? De ninguna manera, de hecho yo creo que esto es algo que si desata una conversación seria, sincera y profunda, pudiera terminar contribuyendo con la partidocracia en República Dominicana, que lamentablemente se ha visto afectada a lo largo de las últimas décadas. Y me explico. Como sabemos, hasta el año 1997, República Dominicana no tenía ningún esquema de subsidio hacia los partidos políticos. Estos tenían que hacer sus recaudaciones para financiar las campañas diversas que llevaban a cabo. Sin embargo, como entre el año 94 y 96 hubo elecciones en 3 ocasiones, al contar las 2 vueltas, eso dejó bastante asfixiadas a las organizaciones y es ahí cuando se desata todo vamos a decir, movimiento a favor de la creación de los fondos, que les llaman a veces fondos de la Junta, pero son fondos de los contribuyentes de impuestos. Y se comienzan a utilizar a partir de las elecciones del año 2000. Y han cambiado a lo largo de los años. Por ejemplo, si entran a mi canal de YouTube, y valga la pauta, no cobro nada por ello, pero solamente lo comparto. Tampoco le vamos a cobrar la publicidad aquí. Claro, claro. Dele. Pero- No, pero es que si tú entras, tú monetizas. Sí. Si tú entras, tú lo monetizas. No, pero no lo he monetizado. Dele. No lo he monetizado, pero ahí van a encontrar todos los mítines de campaña del año 2000 de todos los candidatos presidenciales, incluyendo los 7 mítines del doctor Joaquín Balaguer. En esa ocasión, como recordarán algunos, durante su cierre de campaña en San Juan de la Maguana, él se quejaba del esquema de financiamiento porque era proporcional a la cantidad de votos, no había el umbral de 5%. Y él decía, Partido Revolucionario Dominicano, 90 millones de pesos, Partido de la Liberación Dominicana, 75 millones de pesos, Partido Reformista, 30 millones de pesos, pero vergüenza contra el dinero, vamos adelante a paso de vencedores, y sacó 785,000 votos, 25%, empatando con el segundo lugar, teniendo solamente una tercera parte de lo que tenía el partido más subsidiado. Pero entonces, ¿qué ha pasado después de ahí? Les conté cuál era la razón de ser, cuál era la intención, cuál era la meta con este esquema, pero a la larga, cuando se reforma la ley electoral en el año 2005 y se establece que, bueno, el 80% del financiamiento va en partes iguales a cada partido que supere el 5% y un 12% a cada partido que vaya de 1 a 5%, lo que terminó surgiendo fue un incentivo perverso a la mediocridad. ¿Y a qué me refiero con incentivo perverso a la mediocridad? Esto se convirtió en un negocio. Entonces, si vemos la boleta electoral de año 96, 2000, 2004, que lo más que había era 14 partidos, ya vimos la del 2024 que fue con 34 partidos. Pero Jaxel, perdóneme, ¿no parece un contrasentido que el partido oficial esté promoviendo un proyecto de ley para evitar que los fondos del narcotráfico penetren a los partidos políticos? A partir de eso, los partidos políticos van a recibir menos recursos y que conjuntamente con eso también se le diga a los partidos, ustedes van a tener el 50% menos de lo que le hemos dado. Son dos cosas distintas, porque por ejemplo, por un lado está la meta real y concreta de evitar la injerencia del crimen organizado en las campañas políticas en América Latina, incluyendo República Dominicana, desde luego, y por otro lado está el sanear la actividad política de forma tal de que no existan estos incentivos perversos al negocio. Porque vamos por números. República Dominicana en el año 2024 dio el mayor subsidio en la historia de Centroamérica y el Caribe a partidos políticos. Por ejemplo, eran 17 millones de dólares cada uno en ese año, de los que superaban el 5%, de los cuales 3 fueron juntos: Partido de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo y PRD, la alianza más rica en toda la historia del país, y solamente lograron 3 senadores. El PLD ni siquiera logró un senador, tiene solamente 13 diputados, perdieron todas las alcaldías. Entonces, ¿por qué yo estoy hablando de que esta puede ser una discusión que vaya mucho más allá y que fortalezca a los partidos políticos? Porque lamentablemente lo que estaba supuesto a ser un medio hacia un fin, que era la campaña electoral, las escuelas de formación, el forjar liderazgos con representatividad, se terminó convirtiendo entonces ya en el fin en sí mismo. Los fondos, el dinero, debe ser un medio
pero terminaron siendo la meta. Entonces partidos comenzaron a aspirar a solamente tener el 5%, pero como aspiraban a 5%, quedaron en 1 o 2%. Las siglas comenzaron a ser desplazadas, y cuando vemos entonces esto, tiene que definitivamente preocupar a todos aquellos que creemos en una democracia con partidocracia sólida, porque de nuevo, Perú, que ahora va a segunda vuelta en junio, sucede que participaron 35 candidatos. La candidata más votada logró 17%, el segundo más votado logró 12%, 29 cuando lo sumamos los dos. Eso sucede cuando se pierde la fe en los partidos políticos. República Dominicana todavía no ha llegado a eso, porque si bien han sido reemplazadas las siglas históricas, todavía cuando vemos el resultado del 2024, si en Perú los dos más votados sumaron 29%, en República Dominicana los tres más votados fueron 97%, los dos más votados fueron 87%. Entonces yo lo que creo es que si queremos que República Dominicana siga teniendo organizaciones sólidas, tenemos que ir a la raíz. Y yo no quiero decir que la única razón ha sido esta financiación cuantiosa y generosa, con escasa fiscalización y amplia discrecionalidad, pero en definitiva es Jackson, uno de los temas. Vemos que el canciller, No puedo hablar de eso. el canciller nuestro, no, usted no sabe lo que lo va a preguntar, no puede decir, espera que lo pregunte, después te dice. Usted está aquí para hablar, no se preocupe. El canciller nuestro Nadie muere ha la vista, estado, no ha se estado preocupe. muy pendiente de lo que pasa en Haití. Claro. Y ya conocemos el protocolo para dar asistencia sanitaria a la fuerza antipandilla que está llegando por disposición del Consejo de Seguridad de la ONU. Hay proyectada unas elecciones en Haití, o se ha anunciado para el mes de agosto. Le pregunto a usted, que maneja los temas electorales y que sabe de los partidos en cada país, ¿cómo ve usted? ¿Cree que será posible que esa gente haga elecciones en agosto? ¿Hay algún tipo de ayuda que le hayan pedido que conozca usted a través de Cancillería a los organismos electorales dominicanos? ¿Qué sabemos? La meta de República Dominicana es ante todo, y eso me remito a todos los comunicados, a todas las participaciones en diversos organismos, es un Haití pacificado que eventualmente dé paso a lo que sería su democratización e institucionalización. Entonces República Dominicana ha enfocado a lo largo de esta administración, que ya cumple 6 años, cada participación en torno a esa meta existencial para la seguridad propia interna de República Dominicana, que es la pacificación de Haití. Cualquier otra conversación tiene que venir posterior a la pacificación de Haití. Eso lo ha dicho el presidente de la República, lo ha dicho el canciller y lo reafirmo. Pero usted habla aquí de los partidos de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua, de Costa Rica, de Uruguay, de Paraguay. ¿Y qué hay de los partidos de Haití? ¿Qué usted piensa de allí? ¿Cómo va la política allí? Bueno, en el caso haitiano sabemos que la ley electoral vigente establecía que solamente 20 firmas eran necesarias para crear un partido político. ¿Eso a qué llevó? En el año 2015, en las elecciones finalmente anuladas de octubre de ese año, porque hubo que rehacerla en primera vuelta, Haití estableció el récord de mayor cantidad de candidatos presidenciales en la historia del hemisferio occidental, con 56. Eso es una partidocracia inexistente. El récord de mayor cantidad de candidatos presidenciales en Hispanoamérica fue el que tuvo ahora mismo Perú, con 35. Costa Rica tuvo 20 candidatos. Nicaragua en 1996 tuvo 27 candidatos. República Dominicana, a pesar de que tiene 34 partidos, sabemos que 27 de ellos realmente son siglas que van y vienen, y por eso vemos una misma cara decenas de veces en las boletas. Pero qué bueno que hacemos esa transición. Lamento haber anticipado, porque no sabía cuál era la pregunta, pero tuvo la razón, salvo que la haya cambiado porque vio que yo dije lo que dije. No, esa es la pregunta que le iba a hacer. Pero claro. ¿Por qué cambiarla? Yo pregunto y usted responde. Claro, pero cuando vemos efectivamente lo que ha pasado en Haití, lo que ha pasado en Perú, lo que ha pasado en Bolivia en su momento y varios otros países, que es que la pérdida de representatividad de la partidocracia llevó entonces también a una ingobernabilidad tal de que imposibilitó cualquier implementación de ¿Usted reforma. pensaba, Jackson, que yo le voy a preguntar de los millones de dólares que le está ofreciendo el gobierno dominicano a Haití? Cualquier cosa, porque no estoy autorizado hoy para hablar de la Cancillería. Pero pienso yo que eso es lo que usted esperaba que yo le preguntara. Es que usted solamente dijo Canciller. Don Luis, adelante. Y yo vine hoy como amigo de hoy mismo. Adelante, Luis. Venezuela y Cuba. Bueno, son dos países. Sí, un momentico. Sí, claro. Cuba, ¿qué usted cree que va a pasar? Yo puedo decir lo que yo deseo que No, pase. es deseo, es la realidad hoy día.
Cuba, y ustedes con toda su experiencia que tienen a lo largo de muchos años cubriendo estos temas, debatiendo estos temas con todo tipo de expertos aquí sentados, saben que ha sido una continuación de vaticinios, de análisis, de, vamos a decir, predicciones que no necesariamente se cumplen del todo. Y es por eso que yo me adelanto y digo que tengo deseos con relación a lo que ahí sucede. De que hagan de que se realice lo que pasó en Venezuela. No necesariamente igual, pero una población que pueda ser arquitecta de su destino, una población que pueda aspirar a prosperidad, una población que pueda cooperar mejor con la propia República Dominicana. Donald Trump anunció que terminado Irán va para allá. El presidente Trump es alguien que tiene bastante presencia mediática, que habla frecuentemente, pero al fin y al cabo ahora mismo Estados Unidos tiene mucha atención con buena parte de lo que está sucediendo que lo impacta de manera directa, pero estos mismos temas impactan también de manera directa en República Dominicana, y es por eso que no solamente se trata de cultura o de interés intelectual, sino también de interés propio en nuestro vecindario. Jackson, el manejo, ahora que don Luisín menciona al presidente Trump, el manejo del presidente Trump desde el 28 de febrero de la guerra de Irán, que involucra a Israel también, lo que ha pasado con el mundo, los efectos, los impactos y su situación actual a nivel electoral para las elecciones de noviembre próximo en los Estados Unidos. Las elecciones de noviembre próximo, como bien sabe la población que nos está viendo a través de Colorvisión o en diferido a través de diversas plataformas, sabe muy bien que se define la totalidad de la Cámara de Representantes y 1/3 del Senado. En este momento el partido en el gobierno no tiene solamente la Casa Blanca, sino también mayorías escasas, pero mayorías al fin en cada uno de ellos. Precisamente como son mayorías escasas, cualquier voto que fluya de un lado a otro puede cambiar radicalmente la realidad que vive políticamente Estados Unidos. El manejo de esta crisis y lo que ha provocado a nivel económico en el mundo. A nivel económico hemos visto aumentos en los costos de los hidrocarburos, hemos visto aumentos en diversos rubros. Es todavía muy temprano para decirlo, porque hay muchas medidas que se toman en un momento cuyos resultados hay que verlo en retrospectiva. Pero, desde luego, hay un incentivo mayor a soluciones, tomando en cuenta que se llevan a cabo estas elecciones en noviembre, en la cual los dominicanos tienen un rol muy importante en espacios como Pensilvania, como Nueva York y como la Florida. En el caso de Nueva York, la última vez que hubo elecciones de medio término en el año 2022, resulta que 4 curules que pasaron de azul a rojo, es decir, de demócrata a republicano, fueron con una cantidad importante de votos dominicanos. Y eso lo tengo que reivindicar, tomando en cuenta la cantidad de personas compatriotas en cada uno de esos estados que nos están acompañando, para que sepan que la participación en las elecciones de noviembre es algo que les da un poder que refleje mejor su presencia en números. En el caso de Pensilvania, me imagino que muchos lo saben, pero lo reafirmo aquí, los dominicanos han pasado a ser la principal población migrante en tal estado, que fue el centro de la campaña en el año 2024. En comunidades como Redding, en Pensilvania, los dominicanos han pasado a ser una gran mayoría, así que buena parte de lo que estamos hablando aquí, que pareciera, repito, que es un análisis cultural aéreo, nuestros compatriotas tienen el poder de definir el rumbo, exigiéndole a sus congresistas, exigiéndole a sus senadores y desde luego exigiéndole a su Casa Blanca, ya que los dominicanos, solamente para compartirlo en estadística, un 85% ya son o ciudadanos o residentes permanentes legales en Estados Unidos. Es la proporción más grande del mundo sin estatus especial en Estados Unidos. Eso significa que tienen una mayor presencia en las mesas electorales y desde luego en la política exterior. Don Luis le refería al tema de Venezuela. ¿A partir de qué momento usted cree que sea posible llevar a cabo un proceso electoral abierto, democrático, con instituciones fortalecidas que puedan validar los resultados de los mismos? Trump, posiblemente su interés principal no sea ese, sea el otro. ¿A partir de qué momento usted cree que el país pueda estar preparado para llevar un proceso electoral abierto y donde haya una seguridad de participación para la oposición?
Eso dependerá bastante de los recursos que se destinen a ello, las energías que le destinen a ello, pero ahí República Dominicana tiene una gran experiencia acumulada en más de una ocasión. Por ejemplo, 30 de mayo de 1961, cae asesinado el gobernador de Santiago, porque no era presidente de la República, Rafael Leónidas Trujillo. El presidente era de jure, sin embargo no de facto, hasta el momento en que cae eliminado Trujillo. Estoy hablando de Joaquín Balaguer, y finalmente las elecciones se hacen en República Dominicana. Claro, en ese contexto se creó un primer Consejo de Estado, segundo Consejo de Estado, Balaguer se asila en la nunciatura, se exilia en marzo de 1962, asume entonces Rafael Filiberto Bonelli, se hacen elecciones en diciembre de 1962. Hay golpe de Estado en el 63, tenemos entonces un primer triunvirato, segundo triunvirato, finalmente era un diumvirato porque había solamente 2 personas. Inicia la guerra civil en abril de 1965. Pero son contextos muy diferentes lo que usted está planteando. Guerra civil, asesinato de un dictador, estamos hablando de apresamiento de un dictador en el caso venezolano. Son bastante dramáticos con sus diferencias a través del tiempo, pero son mucho más similares de lo que nos imaginamos. Fue una guerra civil y finalmente se firma el acuerdo y hay elecciones. 1 de junio de 1966 se van a cumplir 60 años este año, y aprovecho aquí para decir que estaré haciendo una publicación sobre ello porque se cumplen 60 años del inicio del trayecto democrático de República Dominicana que seguimos viviendo. Pero en ambos casos, en uno fue alrededor de 10 meses, en otro fue alrededor de 16 meses. Y claro, una experiencia que no se relaciona tanto con lo que es caída de un régimen u otro, porque hubo prolongación, pero cuando en 1994 se da la crisis postelectoral, hubo todo el debate si serían 18 meses o 24 meses, pero finalmente las elecciones fueron 2 años más tarde, en el 96. Entonces puse ahí 3 ejemplos que conocemos los dominicanos. La buena noticia es que si bien en el primer caso no salimos bien porque hubo golpe de Estado, tanto en el segundo como en el tercer caso, la democracia dominicana salió más fortalecida. Antes de que se nos vaya, en su condición de analista de asuntos locales e internacionales, ¿cómo proyecta las elecciones próximas aquí en República Dominicana? ¿Usted cree que habrá segunda vuelta? ¿Se resuelve esto en primera vuelta? Si vamos a la historia dominicana, tradicionalmente el tercer lugar, ustedes están hablando de eso antes de yo venir a sentarme aquí, generalmente el tercer lugar ha comenzado muy alto, pero en el trayecto van migrando sus votantes. Por ejemplo, Eduardo Estrella comenzó con 27% en el año 2003, no el 2004, pero todas las divisiones que tuvo su partido, pues la salida de Jacinto Peinado y demás, se le ofrece una alianza 50-50 con la vicepresidencia, pero finalmente él de manera muy seria prefirió ir a la elección, pero termina en un 9-10%. En el caso de Amable Aristy comienza con 17% en el 2007, pero termina en 4%. En el caso de Abel Martínez, que claro, la gente ve que terminó en 10%, pero no vio que comenzó en 22%, incluso en ACD Media, recordaremos, pero en ACD Media, y yo la cito bastante, había que ver las demás preguntas, porque se preguntaba primero, ¿por quién usted va a votar? Abinader 48%, Leonel 28%, Abel Martínez 22%. Pero después se preguntaba, ¿quién usted cree que va a ganar? Y subía Abinader 51%, Leonel se quedaba en 58%, Abel Martínez bajaba a 17%. Pero después una que para mí era muy ilustrativa, y era ¿quién usted cree que merece ganar? Y ahí Abinader subía a 55%, Leonel se quedaba siempre en 28% y Abel Martínez bajaba a 11%. ¿Cómo es posible que la mitad de las personas que dicen que van a votar por alguien creen que ese no merece ganar? Eso es lo que ayudamos a identificar en el análisis de encuestas como un votante dudoso. Históricamente, en cada uno de esos casos, el tercer lugar se ha ido con el que ganó. Así que no estoy diciendo que la historia seguiremos después, el tema está interesante, pero el tiempo se nos terminó. Gracias, con un ninguno tan alto. por participar con nosotros. Mañana estamos de regreso a partir de las 5 de la madrugada.